Bienvenidos al primer estudio en una serie de estudios sobre los rudimentos primeros de la palabra de Dios, los principios básicos que encontramos en la Biblia. Y el primer tema es la Biblia, la palabra de Dios. Es importante establecer primero la autoridad y la fuente de lo que recibimos de Dios. Sin recibir esta Biblia como palabra de Dios, es muy difícil averiguar las cosas de Dios. Si hay dudas sobre la autoridad de esta palabra, en realidad no podemos avanzar nuestro entendimiento. Entonces, el primer estudio es para subrayar este punto, que la Biblia viene de Dios, es una palabra que lleva autoridad, que es una palabra en que podemos confiar eh, como un libro donde encontramos vida, esperanza, consejos y la verdad. Entonces, la Biblia empieza en Génesis capítulo 1 con una referencia al poder de la palabra de Dios. Dios creó el mundo, como dice Génesis 1:1, y después sigue el relato de Génesis 1 y dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y Dios dijo, salió su palabra, dijo, sea la luz y fue la luz. Y así es la palabra de Dios. Lo que Dios dice, pasa. Y aquí en los primeros versículos encontramos la autoridad de la palabra de Dios. Por eso es tan importante establecer este punto al principio. El primer versículo del Evangelio de Juan al principio del Nuevo Testamento dice, en el principio existía la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Entonces, así como en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento subraya la relación estrecha entre Dios y su palabra. Y desde el principio, la palabra que Dios expresó sobre su propósito, sobre la salvación, sobre la historia del mundo, eh, iba a cumplirse porque es palabra de Dios y por eso es cierto. Entonces, eh, la palabra que tenemos nosotros hoy en día es la Biblia, eh, la palabra de Dios que llamamos la Biblia. Y Pablo, cuando escribe a Timoteo, escribe así acerca de las sagradas escrituras. Escritura es una referencia a la palabra escrita, la Biblia. Entonces, Pablo dice a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redaguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Importante que notemos en esta cita que Pablo enseña que las escrituras, la Biblia, es inspirada por Dios. En la palabra inspirada vemos una referencia al espíritu. Suenan igual, inspirada el espíritu, y vienen del mismo, la misma palabra griega. Y Pablo dice que la Biblia que tenemos viene de Dios, viene de su espíritu. Es eh, una palabra soplada por Dios. Viene de la boca de Dios y tiene la autoridad, fuerza y poder de la palabra de Dios, como se manifestó en el principio, cuando Dios dijo y fue. Así,
la importancia y el poder de la palabra de Dios, la Biblia para nosotros. Entonces, ¿por qué podemos confiar en la Biblia que tenemos hoy en día? Bueno, hay varias razones, pero primero, la Biblia que tenemos en mano hoy tiene una historia, una herencia grande. Y aquí tenemos una foto del rollo de Isaías, uno de los rollos del Mar Muerto. Es una copia de la profecía de Isaías hecha hace más de 2000 años. Y es evidencia que el mismo libro de Isaías que leemos hoy en día, en inglés o en español, concuerda con esa copia escrita hace tanto tiempo en hebreo sobre láminas de cuero, hecho como un rollo. Entonces la Biblia, el Antiguo Testamento y también el Nuevo Testamento tiene una herencia que nos asegura que la Biblia que tenemos hoy en día es el documento escrito hace tanto tiempo. Aquí tenemos un fragmento del Evangelio de Juan, escrito hace 1900 años. Entonces, la Biblia tiene una larga historia que muestra que es un libro auténtico, una Biblia antigua aquí, escrita una vez más sobre cuero, pero hecho como un libro. Es un libro auténtico en ese sentido. Y llega a nosotros hoy en día en esta forma. Podemos comprar una Santa Biblia, traducción Reina Valera, en cualquier librería en el mundo. Y podemos confiar en este libro. Hay otras maneras eh, de probar o de afirmar la autoridad de la Biblia. La Biblia eh, nos da profecías que se han cumplido y siguen cumpliéndose, que muestra la verdad de la palabra. La Biblia tiene una historia auténtica de los días y los años y la época del Antiguo y Nuevo Testamento. No hay contradicciones entre lo que dice la Biblia y lo que dice la historia. La Biblia tiene una concordancia entre sí. Entonces el libro de Génesis está de acuerdo con el libro de Apocalipsis, a pesar de los muchos años entre los dos libros. Y el mensaje del libro de la Biblia también es una prueba de su autoridad. Es un mensaje coherente, que no cambia y que delinea el plan y propósito de Dios. Sí, podemos confiar en este libro, la Biblia, que tenemos a mano hoy en día. Como sabemos, se divide en dos nuestras Biblias. Eh, Primero el Antiguo Testamento, luego el Nuevo. Eh, Estos nombres se refieren a los dos pactos de la Biblia, el antiguo pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, el nuevo pacto eh, por medio del sacrificio del Señor Jesús. Y dentro de cada testamento hay muchos libros, 39 en el antiguo, 27 en el nuevo, y cada testamento de la Biblia tiene muchas formas eh, de escritos entre sí. Varios libros de historia, de poesía, de profecía, de ley, y todos van juntos para darnos el mensaje de Dios. En el Nuevo Testamento dominan las cartas de Pablo y Pedro, las cartas de consejos, de explicaciones del Evangelio. Pero también tenemos los Evangelios, el libro de los Hechos y también el libro de Apocalipsis, una profecía. ¿Por qué podemos confiar en la Biblia? Tenemos, dice Pedro,
la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entiendo esto primero, hablando de la palabra de Dios. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. La Biblia no viene de la mente del hombre, no es una opinión particular, no es de interpretación privada. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios sopla la palabra, entra en sus profetas y escriben su palabra para los demás. Hay un proceso, viene de Dios, no tiene que ver con voluntad humana y por eso confiamos en esta palabra de Dios. Jesús, en su ministerio en los evangelios, reconoció siempre la autoridad y importancia de la Biblia, la palabra de Dios. Obviamente, en sus días, la Biblia fue no más que el Antiguo Testamento, porque ya no se había escrito el Nuevo Testamento. Pero muchas veces Jesús hace referencia a la palabra de Dios como la fuente de su autoridad, hablando de Moisés. Si no creéis a los escritos de Moisés, ¿cómo creeréis a mis palabras? Dice Jesús en Juan 5:47. Y también en Juan 10, Jesús eh, hace la pregunta que se hace muy a menudo en los evangelios. ¿No está escrito en vuestra ley? Entonces, ¿no entiendes la palabra de Dios del Antiguo Testamento? Y Jesús después cita de los Salmos para hacer un punto, pero Jesús siempre hace referencia a la palabra de Dios como su autoridad. Entonces, nosotros también, cuando entramos en un estudio de los principios básicos, los rudimentos primeros de la palabra de Dios, tenemos que reconocer qué es la palabra de Dios y de dónde viene la autoridad de esas palabras. Porque si lo dudamos, nos va a costar encontrar la verdad de nuestro Dios. Es importante que nos acerquemos a esta palabra con respeto, con un entendimiento de su autoridad y poder y con el deseo de encontrar la verdad. Pedro da una advertencia a los que leen y los que escudriñan la Biblia. Escuchen lo que dice Pedro, hablando primeramente de los escritos del apóstol Pablo. Dice que Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, escribió casi en todas sus epístolas hablando de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, todas las escrituras, para su propia perdición. Esta palabra es palabra de vida, pero Pedro nos da la advertencia que perder la verdad de esta palabra, torcer el mensaje que Dios nos da, es correr el riesgo de perdición. Por eso es importante
que recibimos esta palabra en un espíritu genuino de encontrar la verdad del mensaje de Dios. Entonces, vamos a terminar con esta cita de Hechos 17, que delinea el espíritu que todos nosotros debemos mostrar cuando abrimos la palabra de Dios, cuando abrimos nuestras Biblias. Es una cita de Hechos 17 que habla de los judíos en una ciudad que se llama Berea. Pablo había huido de la ciudad de Tesalónica porque los judíos allá querían matarlo. Llegó a Berea y predicaba en la sinagoga de Berea. Y dice de los bereanos que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Está bien recibir enseñanzas sobre la Biblia, pero es imprescindible que concuerden con la palabra de Dios, porque la única autoridad que tenemos es la palabra de Dios. Entonces, como dice Pablo, si yo o un ángel les prediquemos otro evangelio que sea anatema, porque el único evangelio, el único, la única esperanza, el único camino hacia la vida se encuentra dentro de este libro, en las páginas de la palabra de Dios. Dios dijo y fue. Entonces, vamos a seguir con los estudios y emprendemos esta serie en el espíritu expresado acá en Hechos 17, que cada día vamos a escudriñar las escrituras para ver si estas cosas son así.